Bueno, entonces, cuando estamos hablando ya de este tipo de controles de calidad, vamos a ver cosas muy específicas al momento en que estemos trabajando. Habíamos platicado de la bromatología y de todos los procesos que venían implicados con ella. Habíamos platicado de lo que era el tomado de muestra, lo que era la homogenización, lo que era el proceso de secado, los almacenamientos, cosas que nosotros teníamos que hacer para corroborar que el producto estuviera en las mejores condiciones. Estos mismos se tienen que seguir haciendo cuando nosotros vayamos a hacer aplicaciones puntuales a cualquier tipo de alimento, homogenización, secado, todo esto es importante a menos de que se nos pida que las muestras vengan en una condición específica, ya sea en una condición de temperatura, en una condición donde ellos tienen que estar húmedas, etcétera. Entonces, a menos de que se nos pidan ese tipo de cosas, nosotros tendríamos que seguir tomando el muestreo de la manera como habíamos platicado en el análisis bromatológico y seguir los pasos específicos para tener muestras que sean representativas al momento en que estemos trabajando. Ojo, las industrias de los alimentos pues tienen muchas variantes y los análisis que yo les voy a presentar o que vienen marcados son lo mínimo que nosotros pudiéramos generar al momento en que estemos trabajando con un alimento en específico. ¿Dónde vamos a encontrar esta información? Pues obviamente las normas oficiales mexicanas y si nosotros vamos a hacer una exportación de lo que son nuestros alimentos, pues en las normas de acreditaciones que nos competan. Por ejemplo, si nosotros vamos hacia Japón, pues tenemos que buscar las normativas de Japón para nosotros ir evaluando este tipo de análisis puntuales. Cuando hablamos de la bromatología, a todos los alimentos se les puede generar proteína, grasa, fibra, también lo que es ceniza, humedad. Entonces nosotros lo vamos viendo como generalidades. Es la base de lo que es el análisis de lo que son los alimentos y pues para las personas que se dediquen en un futuro a esto, pues es casi creo que junto con la microbiología es lo que se hace 100% el tiempo. Obviamente, cuando nosotros estamos hablando de manera puntual de cierto tipo de alimentos que sobresalen sobre otros, pues vamos a tener que buscar alternativas. No nos podemos tardar 24 horas o 48 horas haciendo un análisis de grasa o un análisis donde yo voy a hacer ceniza y lo tengo que dejar reposar no sé cuánto tiempo o un análisis de humedad, etcétera. Entonces nos tenemos que buscar alternativas y tenemos que validar cierto tipo de metodologías que nos vayan a dar resultados rápidos, cosas que nosotros vayamos a tener de manera inmediata. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar decisiones. ¿Qué es lo que pasa? Y les voy a plantear un espacio donde nosotros estuviéramos trabajando con un alimento en un área productiva. Cuando ustedes estén en una empresa de alimentos, pues nosotros tenemos diferentes departamentos y cada uno de ellos es como una pequeña pues parte, en este caso es un engrane que va girando y el otro engrane se va acomodando y pues todas estas piezas van generando una cadena que tiene que estar funcionando todo el tiempo. Si uno de esos engranes se para, nosotros vamos a tener un desperfecto en la cadena y al final no vamos a obtener el producto que nosotros estábamos buscando. Ojo, vamos a poner este ejemplo. Nosotros necesitamos generar un aceite vegetal. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a ver esta industria, pues nosotros tenemos que ver cuáles son las características. Primero que nada, tenemos que decidir cómo o de dónde es que viene lo que son nuestros aceites vegetales. Entonces, nosotros tenemos que decidir cuál es el ingrediente principal al momento en que nosotros estuviéramos viendo lo que es este aceite. Una vez que decidimos, y aquí hay un montón de posibilidades, nosotros vamos a conseguir la materia prima, porque de ahí es donde vamos a obtener nuestro aceite y nuestras transformaciones. Ojo, aquí lo primero que nosotros tenemos que hacer es seleccionar. Decimos, bueno, pues tenemos la maquinaria adecuada y nosotros queremos producir un aceite y aquí inserte el aceite favorito que ustedes tengan. Hay aceite de cártamo, hay aceite de cacahuate, hay aceite de algodón, hay aceite de soya, de canola, de colza, de ajonjolí, de girasol, hay aceite de un montón de cosas al momento en que nosotros estemos trabajando. Todos estos aceites nosotros los vamos a obtener
directamente de unas particularidades, en este caso, unos ingredientes que se llaman oleaginosas. Las oleaginosas pueden ser cereales, pueden ser cierto tipo de frutos secos, pueden ser cierto tipo ¿cómo se llama? De frutos como por ejemplo la oliva, que tiene cierta cantidad elevada, por decirlo de alguna manera, de lo que es nuestra cantidad de lípidos al momento en que nosotros estemos viendo. Cuando nosotros vemos el alimento, en general, les voy a poner un ejemplo. Nosotros vamos a hacer un aceite de maíz. Nosotros tenemos nuestros maicitos, ustedes los conocen, es una materia prima pues bastante común. Ustedes comen su elote, pues no sé, con mayonesa o con crema o con un montón de cosas, chile y no sé qué. Pero imagínense ese granito, en este caso del maíz, y a ese granito pues tiene partes específicas que nosotros vamos a empezar a separar. Cuando nosotros vamos a hacer transformaciones, ese granito pues tiene una parte de proteína, tiene una parte de grasa, tiene una parte de carbohidratos y nosotros lo que queremos es ir liberando esas partes para poder hacer transformaciones. De ese mismo granito yo puedo obtener un montonal de cosas al momento en que nosotros estuviéramos trabajando con él. Ojo, ¿qué podemos obtener teniendo este granito base de lo que es nuestro maíz? La parte más externa, no sé si han visto que es esta capita transparente que está directamente en todos nuestros maicitos. Esa parte externa es muy rica en lo que es este carbohidrato en caso de lo que es la fibra. Entonces, este tipo de producto, al momento en que nosotros estamos utilizando nuestro maíz, pues lo podemos utilizar secándolo, moliéndolo y vendiéndolo como un ingrediente funcional. Entonces nosotros tenemos el resto del granito. Ahí tenemos lo que es la parte de almidón, lo que es la parte de la proteína y lo que es la parte de la grasa. Entonces nosotros podemos hacer transformaciones. ¿Qué pasa? Si nosotros utilizamos la parte del almidón y la parte de la proteína, nosotros podemos generar harinas de maíz que son bastante utilizadas en ciertas partes del mundo. Y ojo, para nosotros la harina de maíz per se no tiene mucha vitalidad o no tiene mucha importancia porque nosotros tenemos un proceso conocido como la nixtamalización. Entonces, nuestras harinas nixtamalizadas que se usan para las tortillas, para las tostadas, para todo esto, llevan este granito, lleva un tratamiento específico para generar un cocimiento, un cambio de sabor y las texturas adecuadas para obtener este tipo de producto. Pero ojo, no todo el granito se aprovecha al momento en que nosotros estemos hablando. La parte que a nosotros nos importaría en el aceite comestible es la parte grasa y tenemos una cantidad impresionante de grasa. Entonces, si nosotros nada más necesitamos la parte de la proteína y la parte del carbohidrato, en este caso el almidón, pues para hacer transformaciones en harina, pues nosotros fácilmente podemos retirar esta parte grasa y la podemos llevar a hacer lo que es aceite. La podemos convertir en lo que sería el aceite de mesa que nosotros tenemos. El aceite de maíz tiene unas proporciones increíbles de aplicación al momento en que nosotros estemos haciendo modificaciones. Ojo, ese granito pues tiene muchas complicaciones. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos trabajar con solamente la parte del almidón de este granito, pues nosotros podemos hacer transformaciones de ella que se van a generar en edulcorantes que son utilizados en la industria alimentaria de una manera bastante impresionante, como por ejemplo en el caso de los jarabes glucosados y fructosados. Ustedes pueden ver lo que son los ingredientes de muchos alimentos y los contienen directamente como un edulcorante, o sea, como un ingrediente que les brinda un sabor dulce al momento en que nosotros estemos trabajando con él. Entonces, los refrescos tienen una base de estos tipos de jarabes, tanto glucosado como fructosado, que vienen directamente de ese maicito simple que nosotros estábamos hablando. Pero bueno, ya esa es otra historia. Ese maicito nosotros lo podemos partir en 1000 pedacitos y podemos obtener un montón de productos. Entonces, en esta parte nosotros vamos a seleccionar lo que es la parte lipídica. Esa parte lipídica nosotros la vamos a transformar. Es exactamente lo mismo que nosotros hacemos con los demás oleaginosos. Si nosotros tenemos cártamo o ajonjolí o girasol o cacahuate o soya o canola o colza, nosotros tenemos que separar esa parte lipídica y transformarla directamente. Hay diferentes formas como nosotros vamos a hacer las transformaciones y les voy a platicar de una manera muy simplificada para que ustedes vean por qué es necesario que nosotros hagamos cierto tipo de evaluaciones al momento de lo que sean nuestras aplicaciones. Pero ustedes pueden ver
lo que es nuestro aceite natural, y pues hay un montón de productos y cada vez salen más. Por ejemplo, ahora vemos estas nuevas tendencias a las grasas semisólidas, que ya no simplemente estamos hablando de un aceite fluido, sino que tienen estas composiciones donde se endurecen y en cierta temperatura se derriten, como por ejemplo el aceite de coco, bastante utilizado últimamente, tiene un boom bastante grande porque la gente tiene la idea de que tiene mejores ácidos grasos y tiene un aprovechamiento mejor dentro del cuerpo y que tiene menos cosas perjudiciales para la salud, etcétera. Idea no errada, pero aún así nosotros podemos tener estas mismas condiciones con una canola o con un cártamo sin necesidad de entrar en estas nuevas tendencias. Pero ustedes saben, algo se hace viral y automáticamente todo el mundo quiere probarlo y quiere intentar y cocinar con él, etcétera, pero no profundiza mucho en el tema. Hay pocas personas que se van al origen y ven, oye, pues cuáles ácidos grasos son buenos para mí. A lo mejor tiene más oleico que lo que tuviera una canola, pero es realmente aprovechable por mi cuerpo, o simplemente estoy pagando por un producto muchísimo más caro por el hecho de que es una tendencia y una moda. Entonces hay muchas maneras en que nosotros lo podemos ver. Cuando nosotros vemos lo que son este tipo de productos, pues ahí ustedes pueden ver algunos tipos de aceite que son bastante utilizados. Esta es una tabla del 2011 porque se batalla mucho al momento en que nosotros estemos hablando de, como quien dice, a nivel internacional, decir cuál es el aceite más utilizado, porque va a depender mucho de las industrias, va a depender mucho de las personas, va a depender mucho de, por ejemplo, de la materia prima que tengamos, etcétera. Nosotros vemos aquí en México tenemos más producción de maíz, entonces nosotros tenemos más producción de aceite de maíz y se usa mucho en lo que es la industria de transformaciones de los alimentos. En algunos otros lados, pues hay otro tipo de oleaginosas que se producen con mejor, por ejemplo, ¿cómo se llama? En Canadá nosotros vemos lo que es el cártamo, que fue una modificación genética de la colza. La colza es cártamo modificado genéticamente para poder, bueno, al revés, el cártamo es una colza modificada genéticamente para quitarle un antinutrimental que tenía directamente lo que era esta oleaginosa al momento en que estuviéramos trabajando con él. Pero, por ejemplo, la colza se quedó en Europa bastante utilizada y el cártamo es muy utilizado directamente en Canadá. Entonces, para hacer ahora sí que un compendio donde dijéramos, este es el aceite universal que todo el mundo usa, pues es un poquito más complicado al momento en que hemos estado trabajando. Aquí nosotros podemos ver algún tipo de ¿cómo se llama? De estadística, más o menos para que se den una idea, donde el aceite de palma es bastante socorrido y sí, es uno de los, yo creo que liderean el mercado, sobre todo porque por su precio, las aplicaciones industriales van mucho hacia esa parte de lo que es el aceite de palma. El aceite de soya tuvo un boom bastante fuerte hace unos cuantos años, ¿qué les diré? Unos 10 años, 15 años para atrás, todo el mundo quería trabajar con soya. Era una cosa muy impresionante. La gente empezó a visualizar el aceite de soya que tenía estas características y aquellas. Y no solamente como aceite, sino también como los texturizados y lo querían incluir en ese alimento y en aquel y en este otro. Más sin embargo, al momento en que nosotros estamos trabajando con él, pues con el paso del tiempo, les digo, llegó uno más novedoso y simplemente pues este aceite se fue apagando. Hay mucha gente que es muy leal al aceite de soya, sin ningún problema, no tiene absolutamente nada de malo, pero hay mucha gente que pues simplemente se apagó la tendencia y automáticamente pues ellos buscaron. ¿Qué fue lo que pasó? La industria utilizaba este aceite de soya, pero al momento en que se hace popular y que todo el mundo lo quiere tener, pues se encareció mucho. Entonces se encarecían mucho los productos utilizar aceite de soya y que pues, ¿qué hice la empresa? Pues no me conviene comprar el aceite de soya porque me es muy caro para hacer una transformación, pues voy a buscar alternativas más económicas. Entonces el aceite de soya fue bajando su uso dentro de la industria y fue siendo sustituido por otros de menor precio. Porque pues obviamente la industria no te iba a decir, ah, bueno, el aceite de soya ahorita está en, no sé, 30 y tantos pesos el litro y el aceite de algodón o un aceite de maíz está en 12 o en 10,
pues obviamente esos 20 pesos de diferencia por litro a las toneladas que nosotros manejamos industrialmente, pues obviamente sí me conviene. Cuando estamos hablando, pues me conviene mucho bajar ese precio porque pues ese alimento pues va a salir más económico y voy a ser más competitivo a nivel industrial. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La soya creció en popularidad en individuos, o sea, las personas como consumidores como nosotros empezaron a utilizar más la soya, pero ¿qué fue lo que pasó? Pues a nivel industrial pues decayó. ¿Por qué? Porque pues, simplemente era muy caro, era algo natural que iba a seguir pasando y buscaron alternativas muchísimo más económicas al momento de estar trabajando con este tipo de compuestos. Entonces, bueno, vamos a poner en contexto cuando nosotros estamos hablando de lo que son los aceites, pues, ¿qué les puedo comentar? Hay varias maneras. El único aceite que se puede consumir crudo es el aceite de oliva. De ahí para allá todos los demás tienen que haber pasado por un proceso térmico para que pudiéramos llegarlo a consumir. Y me van a decir, ay, profe, yo no consumo aceite. Claro que sí, nosotros consumimos una cantidad impresionante de aceite y aunque ustedes no lo crean, cada vez más. Los alimentos que son fritos o transformados dentro de lo que son los ingredientes, se usan diferentes tipos de grasas, no solamente aceites, se usan diferentes tipos de grasa para poder obtener lo que es un tipo de alimento. Entonces, como ingrediente, el aceite va contenido dentro de nuestro producto para transformaciones. Por ejemplo, en estos productos ustedes comen papitas, pues todas las papitas que hayan sido freídas en aceite, pues automáticamente ustedes están consumiendo alrededor de un 30% del peso de cada papita es aceite. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven y ese papita pesa 1 gramo, bueno, pues el 30% de ese gramo que ustedes están consumiendo de papita es aceite al momento en que nosotros estemos trabajando con esto. Entonces sí lo consumen y lo consumen regularmente las personas que tienen ese tipo de dietas o que de repente aquí y allá van consumiendo ese tipo de productos. Si ustedes consumen productos que son fritos, pues también ahí viene una cantidad impresionante de aceite. Llámese aquí pollos empanizados o nuggets o este tipo de productos que son bastante socorridos al momento en que nosotros estemos trabajando con ellos y hay muchos tipos de productos, pues ustedes se imaginarán. Hay muchos tipos de comida rápida que va utilizando lo que es este tipo de aceite para poder hacer directamente lo que son transformaciones. El aceite per se, pues nos sirve para calentar los alimentos, para cocinar directamente, le brinda ciertas características de sabor, de color, de aroma a lo que son nuestros alimentos. El aceite, pues nos va a brindar un montón de cosas y transformaciones. Entonces, cuando se diseña o se piensa cuáles son las partes más importantes o por qué es necesario que nosotros veamos ese tipo de evaluaciones, pues ustedes imaginarán que pues el aceite es uno de los principales porque no solamente entra en el alimento como ingrediente, sino entra en el alimento como un proceso o un medio de transformación. Entonces es importante que nosotros vayamos monitoreando que no se vaya deteriorando a través del tiempo y esas son las evaluaciones que nosotros vamos a estar revisando en esta parte. Directamente que no se enrancie o que no genere radicales libres que nos puedan hacer daño a la salud, etc. Entonces vamos a platicar un poquito de eso más adelante, pero antes de eso les voy a platicar entonces cómo es que los vamos a obtener. Cuando nosotros estamos viendo lo que es el proceso de obtención de los aceites, existen dos maneras como nosotros podemos estar trabajando y de ahí existen diferentes clasificaciones al momento en que nosotros los vamos a ver. Ojo, el único aceite que les digo que se puede consumir crudo es el aceite de oliva, porque el aceite de oliva simplemente va a llevar una de las dos transformaciones que nosotros vamos a utilizar para poder obtener lo que es el aceite. ¿Cómo vamos a obtener directamente lo que es el aceite? Pues con un prensado mecánico y con una extracción con solventes. Entonces, ¿recuerdan cuando estábamos hablando directamente de Goldfish? Pues es exactamente eso mismo, pero a nivel industrial y de una manera un poquito más elevada. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de lo que es la extracción mecánica, la mayoría de los aceites pasan por esta extracción. Entonces, nosotros tenemos nuestro maicito o la parte lipídica de nuestro maíz, la parte grasa de lo que es nuestro cacahuate o de nuestra soya o simplemente el granito completo porque pues así nos conviene a nosotros para poder hacer la transformación. Entonces ahí ustedes inserten
¿cómo se llama? Cártamo, girasol, algodón, etcétera. Entonces nosotros tenemos nuestro granito y lo que vamos a hacer, el prensado mecánico simple y exclusivamente es, nosotros lo vamos a poner entre dos superficies y lo vamos a apachurrar. No hay más ciencia. De una manera muy coloquial, para que ustedes tengan esa idea, pues nosotros lo vamos a prensar y lo vamos a generar que nos vaya liberando lo que es ese aceite por la fuerza que nosotros estamos poniendo entre estas dos placas que están prensando directamente lo que es nuestro producto. Entonces, una vez que nosotros obtenemos ese aceite, nosotros vamos a hacer transformaciones de lo que queda en la pasta. La pasta que nosotros ya prensamos todavía contiene aceite, pero pues ese aceite ya por medio de prensado no sale. Entonces nosotros tenemos que pasar a la extracción con solventes. El aceite de oliva, una vez que se prensa, automáticamente se detiene lo que es la transformación y ese aceite específicamente no pasa a una extracción con solventes. Entonces, este tipo de aceites es por eso que se pueden consumir directamente así en crudo y no pasa absolutamente nada a la salud porque simplemente se prensaron. ¿Por qué no pasa a la modificación o en la extracción con solventes como los demás? Porque sus ácidos grasos son ácidos grasos de muy buena calidad que nosotros podemos dañar al momento en que ponemos la extracción con solventes directamente. Entonces, como no queremos dañar el producto, pues este se queda así tal cual. Pero ¿qué pasa? Al momento en que nosotros vemos los aceites de oliva tienen un precio más elevado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obteniendo menos producto del que estamos obteniendo con otro tipo. Tenemos menos rendimiento. ¿Por qué? Porque pues sí queda aceite dentro de la pasta que nosotros estamos prensando de nuestras olivas, pero pues ya no lo vamos a obtener absolutamente nada más. Lo que se obtuvo con el prensado, eso es más que suficiente. Y este aceite tiende a ser mucho más sensible porque no le estamos poniendo ingredientes extra, entonces tiende a estar en botellas de vidrio que son oscuras para que lo que es la luz que viene del medio ambiente no penetre directamente en el líquido y se eche a perder. Entonces, a través del tiempo, ustedes van a ver que tiende a ser muchísimo más caro lo que es este tipo de aceite porque no lleva una transformación secundaria. Entonces, al momento en que nosotros estamos trabajando con este tipo de aceite, pues dependiendo de qué tan, pudiera decir, qué tan fácil nosotros hayamos el prensado o qué tantos ácidos grasos hayan quedado, pues nosotros le podemos dar lo que es la característica de virgen o extra virgen, dependiendo de los ácidos grasos que hayan quedado contenidos. Son ácidos grasos buenos, benéficos para la salud y por eso es que se quieren preservar. Cuando nosotros estamos hablando de los demás tipos de aceite, también tienen esos ácidos grasos, pero van a estar recubiertos y van a tener otro contenido. Entonces es más fácil que nosotros los podamos preservar a través del tiempo. Ojo, no vamos a hablar directamente que el maíz se va a comparar con el aceite de oliva, pero pues él va a tener ahí sus ácidos grasos específicos. De todos los demás, nosotros podemos resaltar lo que es el cártamo, que tiene unos ácidos grasos que a pesar de que pasan por el proceso de extracción con solvente, pues todavía se mantienen y pues nos pueden dar una buena, ¿cómo se llama? Una buena función biológica. Entonces, esta pastita que ya quedó, la prensamos, ¿qué es lo que pasa? Y se los estoy explicando a muy grandes rasgos. Lo pasamos directamente a un reactor y este reactor lo que va a hacer es que con presión, temperatura y un solvente, en este caso nosotros vamos a utilizar un solvente hexano para poder nosotros generar lo que es la extracción completa de lo que es nuestro aceite y todos nuestros ácidos grasos al momento en que nosotros estemos generando lo que es esta transformación. Entonces lo vamos a dejar como el goldfish. Ustedes veían que juntábamos cierta cantidad de producto, en este caso el solvente, y luego pasaba a través de nuestra muestra y arrastraba la grasa. Es exactamente lo mismo al momento en que nosotros vamos a estar obteniendo lo que es nuestro producto. El solvente que nosotros estemos utilizando va a pasar por esta pastita y se va a llevar todos los ácidos grasos, los va a barrer, todo lo que haya quedado lo va a ir sacando y nosotros lo vamos a ir recolectando. Una vez que terminemos lo que es la recolección de esos ácidos grasos, pues que sigue evaporar el solvente, porque pues es un solvente pues que no es tóxico para nosotros. Obviamente se usa en concentraciones adecuadas y se evapora antes de que nosotros lo podamos llegar a consumir.
y ya que tenemos lo que es la extracción completa, pues lo que sigue es la refinación de lo que es el aceite. Entonces, el aceite así tal cual que sale de la maquinaria no es el que nosotros consumimos, pasa por una serie de pasos, son alrededor de 7 pasos, donde se filtra, se lava, se sedimenta, se pasa por, ¿cómo se llama? Diferentes factores como filtros de tierras de atomeas y filtros de carbón activado, donde nosotros vamos a ir separando cierto tipo de productos que no deberían de estar directamente en nuestro aceite. ¿Por qué? Porque le da turbidez o le da una coloración inadecuada, le da un olor, un sabor que nosotros no queremos y pues lo único que necesitamos es refinarlo y eliminar todos estos tipos de compuestos. Ojo, no me voy a detener a explicar lo que es este proceso de refinación porque no es el caso ni el sentido de la materia, pero pues sí es bueno que ustedes sepan por dónde es que pasó y pues porque es importante que nosotros evaluemos ciertas características de lo que es nuestro aceite. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro aceite, pues ahora sí, ya lo podemos envasar, ya está refinado, ya le podemos poner ahí todas las características que nosotros queramos y lo podemos llevar directamente a nuestra vida útil, en este caso a los anaqueles, donde las personas los van a empezar a consumir. Lo compran y pues directamente. Y ahí ustedes van a ver que hay algunos más competitivos que otros, hay algunos que van a manejar mezclas de aceites. Ustedes lo pueden ver directamente en lo que son las etiquetas. Mientras más económico sea el producto, más fácilmente ustedes pueden ver que hay mezcla de lo que son ciertos tipos de aceites. Entonces, por ejemplo, dice de cártamo con, y ahí les ven, cártamo con girasol, con algodón, con maíz, con no sé qué, y ahí vienen listados todo lo que son los productos y pues pueden venir, ¿cómo se llama? Un 1% de cártamo y 50% de maíz, pero pues ellos te van a ir acomodando directamente pues lo que son los ingredientes en este tipo de aceites. Es algo muy natural que se da en toda la industria, no solamente aquí en México, sino a nivel internacional, pues para bajar costos, etcétera. Por lo general, los que son, tienden a ser más costosos y costosos, entre comillas, pues son los que están más refinados o son de una sola variedad y pues va a depender de los ácidos grasos que nosotros tengamos. Ojo, hay mucha controversia al respecto porque, y aquí es un paréntesis, porque se empezó a generar una tendencia de que la gente no quería consumir ácidos grasos trans. Entonces la gente empezó, no, los aceites tienen ácidos grasos trans y hubo una, al menos aquí en México, toda una campaña donde la gente decía, nuestros aceites están libres de ácidos grasos trans. Ya no se ve tan seguido porque en aquel entonces fue un boom bastante fuerte que aprovecharon las industrias para confundir a las personas y vender su producto a mayor precio. No sé si alguna vez lo llegaron a observar directamente en los anaqueles, pero los aceites de comestibles decían sin ácidos grasos trans. Y pues era normal porque nuestro aceite al ser líquido no tiene ácidos grasos trans y nunca ha tenido, porque esta es una modificación que se le da a lo que son nuestros aceites para que tengan una capacidad de ¿cómo se llama?, de comportarse como una grasa sólida. Entonces, nuestro aceite líquido pues no se va a comportar como una grasa sólida ni ha sido transformada para eso. Entonces, pues ahí la gente hizo pues su venta porque aprovecharon el boom de que las autoridades y todo el mundo traía de que no, los ácidos grasos trans y nos van a venir a matar y no sé qué tantas cosas. Y pues ahí aprovecharon su boom y pusieron ahí naturalmente libres de ácidos grasos trans y pues obviamente nuestros productos no tienen absolutamente nada y pues es poco probable que ustedes vayan a consumir con un aceite líquido que haya sido freído un alimento con un aceite así tal cual líquido, pues que ustedes vayan a consumir un ácido graso trans. Ojo, sí sucede a nivel industrial que hay transformaciones de lo que son nuestros aceites para que se comporten como grasas por medio de la hidrogenación. La manteca vegetal que se vende, y aquí voy a mencionar una marca muy conocida como la manteca Inca, son mantecas que han sido hidrogenadas, en este caso son aceites hidrogenados, para que se comporten como grasa.
Entonces, desde ese punto de vista, ahí sí podemos tener estos ácidos grasos trans y este tipo de mantecas tienden a ser utilizadas por la industria de los alimentos para poder freír nuestros alimentos en el sentido de que duran más, resisten más los cambios de temperatura, etcétera. Entonces, ahí nada más para que lo tengan en cuenta, que a lo mejor ustedes sí lo pueden consumir, pero consumir aceite tal cual no les va a pasar absolutamente nada ni les va a traer daños a la salud, siempre y cuando lo consuman en las cantidades adecuadas. Entonces, ahí nada más para que quede como una conciencia. Luego, ¿qué pasa? Y les voy a tener que explicar, porque pues va ligado directamente de la mano de las evaluaciones de por qué es que vamos a estar monitoreando lo que son nuestros aceites, pues algunos deterioros que están sufriendo o están sufriendo nuestros lípidos al momento en que nosotros estemos trabajando con ellos. ¿Qué queremos? Pues que nuestro alimento, en este caso nuestro aceite, dure a través del tiempo la vida útil adecuada que nosotros estamos esperando. ¿Para qué? Para que el consumidor simplemente pues vaya a su, ¿cómo se llama? Al anaquel, lo compre y esté en las condiciones adecuadas. ¿Qué es lo que no queremos? Que se enrancie o se separe o tenga ácidos grasos libres que no deberían de estar ahí, que pudieran generar un daño a la salud, etcétera. Eso es lo que no queremos. Entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? Pues más adelante voy a explicar, pero sí es importante que ustedes conozcan por qué es que se tiene que evaluar ese tipo de ¿cómo se llama?, de características. Entonces vamos a platicar de muy grandes rasgos lo que son algunos de los deterioros de los lípidos. Entonces, los aceites sufren transformaciones químicas conocidas comúnmente como rancidez, que además de reducir su valor nutritivo, producen compuestos volátiles que imparten olores y sabores desagradables. No sé si les ha tocado alguna vez, pues, oler lo que es un aceite que ya tiene tiempo directamente en los anaqueles o que ha sido muy utilizado. Huele diferente a el olor neutro que nosotros tenemos en nuestros aceites normales o que no han tenido ninguna modificación. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que ver que este producto pues ya ha pasado por mejores tiempos, ya ha tenido algunas modificaciones y pues ya no está en las mejores condiciones. Y recuerden, porque es importante que nuestro aceite esté en las mejores condiciones, porque al momento en que nosotros estemos utilizándolo en nuestros alimentos, puede llegar a ser el 30% de lo que es nuestro aceite, de nuestro alimento per se, sobre todo en productos fritos. Entonces, imagínense, si nosotros estamos sustituyendo el 30% de nuestro alimento va a ser aceite y ese aceite es de una mala calidad o ya tiene un proceso donde se está deteriorando, pues qué tipo de aceite y qué tipo de alimento le estamos vendiendo al consumidor final. Entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta lo que son este tipo de deterioros para ayudar. ¿Qué es lo que pasa? Al momento en que nosotros hacemos transformaciones, nosotros mismos como consumidores generamos un mal manejo de lo que es nuestro aceite. Y ustedes pueden ver, no sé si les ha tocado alguna vez que ustedes están en alguna reunión donde están cocinando cosas con mucho aceite o ustedes lo hacen directamente en su casa, ustedes están cocinando con aceite y de repente empieza a oler diferente o les empiezan a llorar los ojos sin ningún sentido. ¿Qué es lo que pasa ahí? Nosotros calentamos excesivamente y demasiado nuestro aceite y lo dañamos. Hicimos que lo que es esta parte de ¿cómo se llama? La lipólisis o la rancicidad se activaran de una manera bastante elevada y pues dañamos directamente el producto. Ya no lo podemos seguir usando, pero mucha gente sigue guisando con ese tipo de aceite aunque le estén llorando los ojos directamente, pasa muy seguido, sobre todo nosotros aquí en México con este tipo de productos como antojitos y cosas así que están generando mucho aceite, que están cocinando directamente en este tipo de lugares. Es muy normal que nosotros podamos oler este tipo de grasa que ya huele a que ya pasó por mejores momentos. Entonces, este tipo de grasa ya no debería de estar en nuestro alimento. ¿Por qué? Porque demerita todas las propiedades nutrimentales que pudiera llegar a tener nuestro alimento en sí. Porque recuerda, 30% de este alimento va a ser esa grasa y pues esa grasa ya está completamente dañada. Entonces, bueno, de muy rápidamente vamos a hablar de lo que es la lipólisis, que esta es una reacción que es catalizada por lipasas en ciertas condiciones, por altas temperaturas en presencia de agua, en lo que son los procesos de freído. En este caso,
nosotros lo que vamos a ver es que se van a liberar ácidos grasos y pues aquí nosotros vamos a perder lo que son las características esenciales de nuestro producto final. O sea, nosotros vamos a tener un producto de mala calidad y desde este punto de vista pues no queremos que suceda. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos generando las transformaciones de lo que es nuestro alimento directamente en el aceite, el alimento per se va a soltar va a soltar agua. ¿Por qué? Porque ese 30% se tiene que ir modificando y va a empezar a entrar aceite directamente a nuestro alimento final. Ojo, puede entrar hasta el 30%, no quiere decir que siempre vaya a entrar 30%. Entonces, si va a tener un 10% específico de grasa, pues ese 10% que se perdió fue agua y esa agua va a terminar directamente en nuestro aceite. Entonces, la elevada temperatura, el agua que se está liberando directamente al medio y el oxígeno circundante, pues va a generar que nosotros estemos hablando de, ¿cómo se llama? De un proceso donde nosotros estamos dañando lo que es nuestro producto. En este caso, el aceite, que es el principal y es el más importante. Dejen ustedes ahí lo que es ¿cómo se llama? El alimento helado. Aquí lo que debe de brillar, lo que debe de durar es el aceite porque es caro. Es caro el aceite al momento en que nosotros estemos haciendo transformaciones, sobre todo cuando estamos hablando de los procesos de freído. Imagínense, nosotros estamos utilizando 1 tonelada de aceite en una empresa, por ejemplo, esas que se dedican a hacer donas, que tienen que estar, ¿cómo se llama?, transformando este producto con el aceite cada cierta cantidad de tiempo. Entonces tenemos bandas transportadoras que pues son bastante profundas, donde nosotros estamos poniendo aceite a calentar. Y este aceite son litros y litros y litros de aceite que nosotros estamos utilizando. Entonces no solamente el hecho de que se dañe es el precio económico del aceite, sino que aparte lo tenemos que retirar de las áreas que nos genera mucho trabajo, tenemos que limpiar el área para poner nuevo aceite, imagínense quitar litros y litros y litros de aceite y tenemos que deshacernos de ese aceite en los efluentes. Entonces, esto es una contaminación bastante grande o tenemos que buscar áreas donde nosotros podamos confinar ese aceite y pues obviamente sigue siendo aceite, entonces es altamente inflamable. Entonces, pues tenemos que tener mucho cuidado al momento de la transportación, al momento. Entonces, el aceite tiende a ser un producto y que tiene un valor pues bastante alto en los alimentos por su precio, por la manera en que nosotros lo vamos a estar manejando, etcétera. Entonces, el hecho de que se nos genere, y ojo, no lo podemos detener, ¿por qué? Porque nuestro alimento va a liberar agua a lo que es el medio, pero pues mientras más controlado lo estemos manejando, y que estemos haciendo análisis cada cierta cantidad de tiempo de nuestro aceite, pues mejor, porque así nosotros podemos monitorear y podemos decir todavía funciona y aguanta cierta cantidad de temperatura o podemos ajustar ahí, ¿sabes qué? Hay que dejarlo reposar porque tenemos que hacer esto o esto otro, tenemos que pasar y la toma de decisiones para poder preservar ese aceite que les digo que es algo bastante importante. Entonces, otra de pues de las características o de las condiciones que nos pasa cuando nosotros estamos viendo lo que es esta parte de aceite, pues se refiere a la oxidación de lo que son los ácidos grasos. Y esto ocurre con lo que es, pues simplemente el oxígeno, al momento en que nosotros estamos trabajando. Eh, Cuando nosotros estamos utilizando lo que es nuestro producto, pues la manera en que nosotros vamos a estar generando lo que son las transformaciones dentro de los procesos de fritura o dentro de las transformaciones, pues hay oxígeno en el medio ambiente, entonces es inevitable que nuestro aceite vaya a empezar a interactuar con lo que es el medio ambiente, pues entonces ahí automáticamente se está generando la oxidación. Ojo, cuánto de este oxígeno esté penetrando directamente en nuestro aceite va a depender de si nosotros estamos haciendo una agitación, etcétera. Si no, por ejemplo, si nosotros tenemos una freidora común, pues nosotros tenemos una capa, la más externa es la que está en condiciones más constantes con lo que es el oxígeno y toda la parte interna no tenemos esta parte del oxígeno. ¿Por qué? Porque el mismo aceite nos lo va a impedir. Entonces, pues nosotros podemos utilizar bombas de vacío para poder ir eliminando lo que es el oxígeno que pudiera estar contenido, etcétera, pero pues es algo inevitable. O sea, son cosas que
no podemos quitar, a menos de que trabajáramos directamente en un ambiente donde nosotros estuviéramos inyectando nitrógeno, pero pues no lo podemos hacer porque una, es caro, dos, es tóxico, tres, pues ahí ya imagínense la demanda de los trabajadores de, oye, me tienes trabajando en un ambiente rico en nitrógeno para que tu grasa no se oxide, pues mejor cambias la grasa automáticamente. Entonces, este es otro de los deterioros que también sucede, que es la autooxidación, que viene de la mano directamente con el oxígeno que nosotros estamos encontrando en lo que es el medio y por las temperaturas a las que somete directamente lo que es nuestro aceite. Existen otro tipo ¿cómo se llama? De conversiones. En este caso, pues les voy a platicar de una manera muy sencillita. Lo que es la hidrólisis y lo que es la oxidación, en este caso la autooxidación, son las más importantes al momento en que nosotros estemos trabajando con lo que es esto y es lo que nosotros vamos a estar buscando y vamos a estar tratando de evitar. Entonces, no quiero que se queden con la idea de que son las únicas, pero pues sí son las más importantes al momento en que estemos trabajando. Ya las demás, pues sí nos implican cierto pues motivo de preocupación, sobre todo en ciertas validaciones o en ciertos productos en específico, pero pues son un poquito más depreciables al momento en que nosotros lo estemos trabajando. Pero pues nada más es para que lo sepan. Existe lo que es el proceso de reversión, los olores que se producen en esta reacción. Recuerden primero las hierbas y algunas semillas y posteriormente la pintura y el pescado. La reacción ocurre aún en aceites con índices de peróxidos muy bajos, menores a 10.000 equivalentes por kilogramo, y puede ser el inicio de lo que es la oxidación. Entonces, simplemente en este proceso de reversión, nosotros vamos a empezar a detectar olores característicos o no característicos dentro de lo que es nuestro producto. En este caso va a empezar a oler a pescado. Es algo muy natural que nosotros lo estamos viendo. ¿Y qué es lo que está pasando? Simplemente que nosotros estamos generando un proceso de enranciamiento. ¿Por qué se está enranciando de esta manera y por qué se ve este procedimiento de reversión? Porque a lo mejor está mal almacenado y le está entrando oxígeno, a lo mejor le está llegando directamente lo que es ¿cómo se llama? La luz del sol directamente a lo que es el producto, al momento en que lo transportaron de una instalación a otra, porque pues ustedes saben que pues hay que venderlos directamente hacia los anaqueles, pues se transportó en una temperatura no adecuada, entonces se empezó a generar ahí un proceso de oxidación, un proceso de rancidez, y lo primero que vamos a detectar van a ser directamente lo que es los olores que no sean característicos, y también cabe la posibilidad de que la reversión se dé por el simple hecho de que la refinación de los 7 pasos que yo les platicaba para quitar olores y sabores indeseados, pues simplemente se llevó de una manera inadecuada y pues ahí se quedaron algunos olores específicos que no deberían de estar presentes y que nos pueden indicar que se está enranciando, pero simplemente es que no pasamos de una manera adecuada el proceso de refinación. Entonces, ahí nada más para que lo tengan en cuenta, que esto también es uno de los fenómenos que los pueden estar manejando, más no es tan importante como lo que es la autooxidación y lo que es la hidrólisis. También tenemos lo que es la radiólisis, que en este caso la energía suministrada por la radiación provoca la formación de moléculas ionizadas y de radicales libres muy reactivos que a su vez reaccionan con otras sustancias que pueden o no ser lípidos. La grasa insaturada y la saturada se entran en una cadena de reacciones que conducen a la formación de aldehídos, cetonas, hidrocarburos, ésteres, ácidos grasos libres y lactonas, entre otros. Esta es la radiólisis, es superficies que no sean adecuadas. Por ejemplo, nosotros tenemos ¿cómo se llama? Aceites en latas que antes se vendían mucho, ahora ya se han modificado a envases de vidrio o envases plásticos directamente. Y estas latas lo que hacían era que en temperaturas inadecuadas pues hacían una radiación de calor y directamente pues pasaba que nuestro producto pues iba gestionando ciertos olores o ciertos componentes que no deberían de estar presentes y pues directamente nos iban a ir marcando también un proceso de rancidez, un proceso de deterioro en lo que es nuestro producto al momento en que estemos trabajando con él. Entonces es algo bastante detectable. De hecho, las grasas yo creo que han de ser la forma más sencilla como nos podemos dar cuenta que se está descomponiendo es por mediante el olor y lo que es probarlos, pero
directamente pues nadie toma cucharadas de grasa simplemente porque sí, pero con el olor es muy característico que nosotros podamos ir determinando que se está pasando ya directamente algo nos está pasando ahí que no debería estar. Entonces, pues esto es lo que sucede con lo que son las radiaciones, y por la radiólisis también es algo que nos marca una pauta entre almacenamos de una manera adecuada o almacenamos de una manera inadecuada al momento en que nosotros estemos trabajando con lo que es nuestros productos. ¿Existen dudas hasta aquí? Ahí veo a María, gracias María, y también a Erika. Entonces, todo bien, profe. Ay, gracias, no alcanzo a ver tu micro, pero gracias. Ahí va también Evelyn. Gracias a todos. Entonces, cuando nosotros estamos viendo este tipo de compuestos y este tipo de relaciones, pues es bastante importante. Como les digo, todo esto va sentando los precedentes que vamos a ver al momento en que nosotros estemos generando lo que ahora sí son las técnicas. Las técnicas simplemente nos van a medir si se deterioró o no se deterioró a través del tiempo lo que es nuestro producto y en este caso nuestro aceite. Entonces, todo esto de la parte de la oxidación y la parte de lo que es la hidrólisis, todo esto de las grasas, pues va a venir de la mano de esas técnicas que nosotros necesitamos para ir detectando. Y en caso de que detectemos que ya se generaron esos ácidos grasos libres o esos radicales que no deberían de estar, o que el índice de peróxidos es muy alto y que nuestro producto ya está completamente enranciado, pues que nosotros podamos retirar lo que es nuestro aceite de nuestros anaqueles o de nuestros productos que no lo utilicemos como un ingrediente funcional. Pero bueno, más que todo. Entonces, si no existen dudas, es el momento de poner presente en el chat, que es el que voy a tomar en cuenta para su asistencia.